¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva lección, la lección número 6, que lleva por título Me levantaré. Gracias por acompañarnos semana a semana con los repasos de la lección. Estoy seguro que está siendo de bendición también para ustedes. En esta oportunidad tengo el privilegio una vez más de estar acompañado aquí con dos grandes amigos, pastores también. Por este lado tenemos al pastor Fernando de la Cruz. Allí, pastor, coméntenos dónde está trabajando y un saludo para todos aquellos que nos ven. Un saludo cordial a aquellos quienes están conectados a través de este medio. Ahora estamos trabajando en el distrito de San Gabriel Alto, en Villa María. Un saludo al distrito misionero. Y también quiero aprovechar para mandar saludos a un distrito muy querido de IKB. Saludo para todos ustedes. Excelente, hermanos de IKB. Pastor Arlan Rivera, gracias una vez más por acompañarnos también en el estudio de esta lección. Pastor, coméntenos dónde está trabajando y a quién quiere mandar saludos en esta oportunidad. Gracias. Bueno, Pastor Fernando, un saludo especial para cada uno de nuestros hermanos también de la Misión Peruana Central Sur, ¿no? Que es justamente donde ahora este año, por la gracia de Dios, estamos trabajando en el área de Ministerio Personal y Escuela Sabática. Así que un saludo desde Chorrillos hasta Nazca, ¿no? Todos nuestros hermanos que nos están escuchando, un abrazo y vamos juntos y conectados para cumplir la misión. Amén. Gracias, queridos pastores. Yo también quiero aprovechar para mandar un saludo para toda la linda hermandad de la poderosa Asociación Peruana del Sur, desde Arequipa, Tacna, Moquegua, Hilo y todos los alrededores que usted conoce, Pastor Arlan. Así es. Así que un saludo cordial para cada uno de ustedes. Sin más, aquí comenzamos con la lección de Escuela Sabática. Muy bien, como es de costumbre, vamos a comenzar este estudio con una oración. Pastor Arlan, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque el día de hoy vamos a desarrollar una lección preciosa y queremos, Señor, que desde ya nos levantes. Si hay alguien caído, levántalo y ayúdanos a entender, Señor, de que no estamos solos en este caminar de la vida. Te tenemos a ti, que siempre cuidas de nosotros y de nuestras familias. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección número 6 lleva por título Me levantaré. Y está basado en el Salmo 12, versículo 5, que dice lo siguiente: Por la opresión del débil y del gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Esta es una expresión de Dios, donde Él va a levantarse para defender a aquellos que son oprimidos injustamente. Creo que es una lección también muy bonita, muy atinada para nuestro contexto en que nosotros vivimos en este mundo de injusticias, de muchas cosas, y creo que nos toca reflexionar mucho. Siguiendo el ciclo de aprendizaje, vamos ahora con el motiva. Muy bien, para esta parte vamos a invitar nuevamente al pastor Fernando de la Cruz, quien tendrá el motivo. Muchas gracias, pastor. A finales del 2019, un familiar iba conduciendo su carro, un carro de carga, desde la sierra para la zona central de Lima, y en una de las curvas
una empresa grande chocó. Esta empresa se metió en el carril donde estaba el familiar mío y terminó chocando, y como consecuencia hubo una muerte bastante rápida. Los hijos de aquel familiar auxiliaron, era muy tarde, llevaron al hospital, ya era muy tarde. Siguiendo con esta terrible situación, hicieron el proceso legal que corresponde, porque hay leyes que amparan las cosas que son injustas. Lastimosamente, hubo un inconveniente. El juicio fue a favor de esta empresa, que era pues una empresa grande. La familia estaba triste, angustiada. Nosotros visitamos a la familia después de un año por asuntos del COVID. Y al llegar, las caras tristes, angustiadas de los familiares nos demostraban que había un sentimiento que no había abandonado a la familia. Y yo les dije, saben, tal vez en la tierra hay gente poderosa, tal vez en la tierra hay grupos que manejan la justicia como bien les parece, pero va a llegar un día Dios y va a venir a esta tierra y nos va a mostrar los juicios que Él hace. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Dios no es un Dios de contactos. No es que yo tengo contacto con Dios y Él va a salir a favor de algo injusto. Dios no recibe coimas. Dios es un Dios justo que hará justicia cuando venga el momento oportuno. En ese momento la familia sintió paz, tranquilidad de que tal vez en la tierra parece ser que no hay justicia, pero cuando Cristo venga tomará nuestros casos y hará justicia. Y su justicia realmente nos dará un gran alivio, que finalmente podremos nosotros gozarnos del Dios en quien hemos creído. Amén. Muchas gracias, Pastor Fernando de la Cruz. Vamos ahora, siguiendo el siglo de aprendizaje, al Explora. Muy bien. Para la lección de esta semana vamos a dividir igualmente en tres partes. El primero, vamos a ver a un Dios como un guerrero divino, valiente. La segunda parte vamos a ver la reprensión a los líderes injustos. Y la tercera parte vamos a terminar con el juicio de Dios desde el santuario. Es interesante la forma como presenta los salmos. Cada semana estamos estudiando una temática distinta y me gusta mucho la forma como el autor de la lección ha abordado el tema de los salmos, siendo que los salmos son muy extensos, 150 salmos. No era posible abordar tal vez de salmo por salmo, pero lo ha abordado de manera temática, ¿no? Así es. Y hoy estamos mirando una lección donde presenta a Dios como el guerrero, como el valiente, como aquel que está dispuesto a defender a los pobres, a los menesterosos, y de eso se trata la lección, ¿no? ¿Qué imágenes presenta la lección para describir a Dios según los salmos? Pastor Ferdi. Aquí la doctora Santra, quien es la que escribe la lección, ha agrupado los salmos para atender una necesidad, la justicia social. Hoy vamos a ver imágenes acerca de la justicia social porque los salmos que vamos a analizar presentan a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso, a un Dios que es guerrero. Y lo más importante para el contexto en el que estamos estudiando, el enfoque de esta semana, a un Dios que es juez. Y esa es la mejor imagen que podemos tener. Porque al Dios ser juez, tenemos la plena certeza de que habrá justicia. Justicia real y verdadera. Pastor Arlan dice el Salmo 18, versículo 13, dice: tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron, dice, al descubierto los cimientos del mundo. Y su reprensión, dice Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Wow. ¿Qué imagen
tremenda, ¿no?, que presenta a un Dios. La lección pasada decía, ¿dónde está Dios? Me siento débil, me siento cansado, en angustia. Pero ahora el salmista tiene una imagen distinta, una imagen de un Dios guerrero, de un Dios poderoso, ¿no? Así es. Bueno, la imagen que presenta ahí el salmista acerca de Dios, sin duda alguna, es un Dios soberano, el creador del universo, de los cielos y la tierra. Esa es la confianza del salmista, ¿no?, de que él está expresando. Recordemos que hay un contexto de opresión, hay un contexto de sufrimiento, donde el menor es esclavizado, y justamente el salmista dice, mira, yo no estoy solo, yo estoy con un Dios guerrero, un Dios creador, un Dios soberano, y solamente Dios es quien puede luchar por nosotros, porque hay esa necesidad, Pastor Ferdi. ¿Quién va a luchar por nosotros? ¿Quién va a hacer justicia? Y quizás hay muchos que están haciéndose esa misma pregunta, ¿no? ¿Quién lucha por nosotros? ¿Quién nos defiende? Y el salmista dice, bueno, acá yo tengo a alguien, un guerrero, y ese guerrero es Dios. Creo que la situación que vivían los salmistas no era tan distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Donde nosotros miramos, pareciera que la justicia está de parte de aquellos que tienen dinero, de aquellos que tienen influencia, de los que tienen poder. Y muchas veces hemos pensado de que realmente en este mundo no hay justicia. Y si un pobre, si alguna persona va a los tribunales, pues definitivamente la justicia no está a su favor. Porque a veces, como en aquellos tiempos, se manejaba también debajo de la mesa muchas veces, ¿no? Así es. Y justamente la figura del santuario tiene esa expresión de que la verdadera justicia se encuentra en el Dios, ¿no? En Dios mismo, porque Dios es justo, soberano, recto. Ahora, ¿dónde nosotros estamos buscando la justicia? Estamos buscando lamentablemente en las personas imperfectas, las personas equivocadas. Nosotros, la lección de esta semana nos lleva para que cuidemos de no desanimarnos en la fe, porque nuestra mirada tiene que estar colocada en un Dios justo. Amén. Y cuando nosotros miramos justamente el santuario, pastores, justamente estamos mirando la justicia perfecta de Dios. Amén. Pastor, disculpe, sí. Aquí yo creo que la lección nos describe algo, ¿no? David era el medio por el cual Dios obraba victorias para Israel. Y David alababa a Dios porque él era el medio, él era el intermedio. Entonces creo que uno de los motivos por los cuales se describe a David es porque muchas veces nosotros podemos, que a través del don, a través del poder que Dios nos ha otorgado, es decir, me refiero a responsabilidades, podemos creer que nosotros debemos impartir justicia, pero no es así. Primer punto. Y el segundo punto, David era un guerrero, pero él alababa a Dios. Sus manos y su trabajo tenía como propósito alabar a Dios, sus victorias alababan a Dios. En esta mañana, Dios que te ha dado. Creo yo firmemente que no hay un don que el diablo entregue. Todos los dones Dios nos lo ha dado. Dios dio el don del convencimiento al mentiroso. Dios dio la habilidad de planificar al ladrón. Pero ese don mentiroso no es que Dios le entregó el don de convencimiento, el don de la mentira, no, es el don del convencimiento que el diablo lo utilizó para mal y lo convirtió en mentira. La planificación que el ladrón fue recibido por Dios, este maravilloso don, lo convierte en algo negativo. ¿Por qué resalto esto? Porque, querido hermano, seguramente tú tienes luchas, hay vicios, hay dificultades en tu vida, hay derrotas en tu vida. Recuerda que esa debilidad que tú tienes es el don que el diablo ha pervertido y del cual te tiene aprisionado. Pero es Dios quien te dio la esencia de ese don. No te sientas mal, no sientas que estás haciendo mal las cosas, no. Pero tienes que hacer un alto, tienes que cerrar los cabos sueltos, tienes que aprisionar lo negativo y comenzar a alabar a Dios con el don que te ha dado. Y eso significa que cuando tú adores a Dios, como lo hacía David, reconocerás que Dios es poderoso, que Dios es justo y que esta injusticia que podemos ver, la aparente justicia que podemos ver, sencillamente va a finalizar cuando Cristo manifieste su poder. Hay dos elementos aquí que menciona la lección. Dice,
la alabanza y la oración son las fuentes de la fuerza de David. No solo de David, sino también de todos nosotros, ¿no? Amén. Más poderosas, dice, que cualquier arma de guerra. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solamente se puede alabar. Ahora, dos elementos. Cada día es una guerra, es una batalla. Desde que nos levantamos, miramos el reloj, ya estamos desesperados, corriendo por aquí, por allá, vamos al trabajo, en el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, es una batalla. Y querido hermano, amigo, si nosotros no utilizamos estas dos fuentes que acaba de mencionar aquí el pastor Fernando, que es la oración y la alabanza, nuestro culto personal, esa confianza, porque en el culto personal, en el culto familiar, es donde desarrollamos justamente estos dos ingredientes importantes para poder ganar las batallas. Miren, algo interesante que me llama la atención es que nosotros tenemos a un guerrero majestuoso, poderoso, pero ese guerrero va a actuar de la manera en que nosotros también le vamos a permitir actuar. Y muchas veces, no sé si les habrá pasado, pero a veces queremos luchar en la vida solos. Queremos ganar las batallas solos y así no se gana la batalla. El salmista sabía que había un guerrero majestuoso, poderoso, soberano, pero que necesitaba el salmista, ¿no es cierto?, hacer su parte, la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Bajo esta primera parte también del Dios guerrero, majestuoso, nosotros encontramos allí textos que nos ayudan a tener esperanza, ¿no? Porque dice el Salmo 9:18, no sé si lo tiene Pastor Fer de ahí. Aquí lo tengo. Dice así, 9:18. Pero el necesitado no siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Ajá, y el Salmo 11:5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello, dice, suspira, ¿no? Que es el versículo de memoria de la semana. Fíjense que hay una esperanza. Bien. Al final de todo, en este mundo de caos, de violencia, de injusticia, el Señor mismo dice: yo soy el guerrero valiente y yo voy a estar con ellos, voy a cuidar de aquellos desamparados. Es una esperanza muy, muy linda también, ¿no? Sí. Y algo importante, ¿no? Dios está de parte de la justicia, Él es justicia prácticamente, ¿no? Pero nosotros, dice la lección, también tenemos que ponernos de parte de la justicia de Dios. O sea, no dejar que Dios haga todo el trabajo. Sabemos que Dios es justo, es el que nos defiende, el que lucha por nosotros, pero nosotros también podemos ser instrumentos de bendición para otras personas. Amén. Y justamente aquí lo que está resaltando es que tenemos que también practicar la justicia con el oprimido, ¿no? Ayudar al oprimido. Así como Dios lo hace, también nosotros tenemos que ponernos de parte de Él. Ahora, hay algo interesante, ¿no? En este tema de los oprimidos, de los necesitados, que Dios siempre está, digamos, defendiendo al que es débil, ¿no? A veces nosotros quisiéramos o nos vemos tentados, y muchas personas me han preguntado: pastor, yo quiero hacer justicia con mis propias manos, quiero destruir a aquella persona que me ha hecho daño, ¿no? Pero uno de los temas centrales del Salmo es: dejo que Dios juzgue. Amén. Dejo que Él haga justicia. Porque cuando nosotros hacemos justicia por nuestras propias manos, queremos cobrar venganza, no es lo correcto, ¿no? ¿Qué puede decir, pastor? Pastor, antes de responder, una muy buena observación que usted hace y una necesidad que se ve, es real. La lección describe dos tipos de oprimidos: los que son vulnerables y no tienen a dónde más ir, y los vulnerables espirituales que, a pesar de estar bien económicamente, pues están en dificultades espirituales y se sienten lejos de Dios. ¿A dónde va? En cierta ocasión, un hermano me preguntó y me dice: pastor, ¿cómo debemos llamar al pecado por su nombre? ¿Cómo yo puedo llamar al pecado con su nombre? Y yo le respondí: al pecado se llama por su nombre cuando yo no me siento justiciero y cuando yo no me siento superior. Al pecado se llama por su nombre cuando yo recuerdo que el pecado de mi hermano es tan igual al mío.
puede ser que yo tenga que ir a atender a una persona que es un criminal, que mató muchas personas. Esta mañana mentí. Yo soy tan igual que él. Yo no soy mejor que esa persona. Lo que sí es que yo tengo mejores beneficios por obedecer a Dios. Tengo mayores bendiciones. Pero yo no puedo reclamarle a la persona que me hizo daño porque él pudo haberme hecho algo malo. Pero el hecho de gritar a mi hija en la mañana porque quiso jugar y yo no quise jugar es tan malo como lo que él me hizo. Yo no soy superior a nadie. ¿Por qué yo podría reclamar justicia si yo soy malo y no hay niveles? Queridos hermanos, yo no soy mejor por pecar menos. Yo no soy peor por pecar más. Yo soy tan pecador como pastor, como criminal, como alguien que hace cosas malas o cosas buenas. Por lo tanto, la justicia mía es una justicia emocional que jamás será justa, jamás será justicia, porque yo voy a ejercer, entre comillas, justicia para alguien que es tan pecador como yo. Yo no soy superior a los demás. Y creo que cuando la lección nos describe que hay vulnerables, que hay inutilidad en líderes humanos, en instituciones, cuando confiamos más en ello antes que en lo que Dios ha establecido, vamos a caer en el error. Justicia social. Esto debe ser así, porque creemos que la justicia nuestra es superior a la que las demás personas presentan, y ese es un error fatal que nos puede llevar a lastimar el corazón. Así es. Gracias, pastor. Y ahí vamos a la segunda parte de la lección. Hay una reprensión también de parte de Dios a los líderes, ¿no? Encontramos allí en el Salmo 82, pastor Arlan, donde dice: Dios se levanta en la reunión de los dioses. Algunos han malinterpretado diciendo que, hay otros dioses también. Claro. Pero el texto o el idioma original en realidad se traduce como jueces. Claro. Porque hay autoridades que son puestas también por Dios en la sociedad para impartir justicia. Entonces, la mejor traducción sería ahí jueces. En medio de los dioses dice juzga. O sea, en medio. Y yo no sé por qué el escritor usa la misma palabra para dioses. En realidad en el hebreo utiliza la misma palabra Elohim, pero se traduce como dioses. y acá lo traduce dioses con minúscula todavía, ¿no? Pastor, como Dios en plural. Hay un asunto muy importante que lo aprendí en la facultad. Dios es creador. Y al hacernos a su imagen, nosotros somos procreadores. ¿No es cierto? O sea, Dios, cuando comparte alguna característica suya con el ser humano, nos da un título casi similar al de él. Dios crea, nosotros procreamos. Entonces, cuando hablamos de justicia, Dios comparte esto tan maravilloso que es la justicia con el ser humano. O sea, y al llamarlo así dioses a los jueces, como que les está dando una característica de la esencia de lo que es Dios. De la esencia de lo que es Dios. Porque Él es justo, Él es, o sea, el cimiento de su trono es justicia, ¿no? Claro. Y en esa dirección, pastor, qué terrible para aquellos jueces, dioses, como lo describe la Biblia, que son injustos. Y ahora, ahí la pregunta, ¿no? Dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis excepción de personas con los impíos? Dice: defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido, al necesitado, librarlo de manos impías. ¿Qué podemos decir, pastor? Los reyes de Israel, justamente el punto que estamos hablando, debían, dice, ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. Entonces, si bien es cierto, Dios comparte, ¿no es cierto?, para que nosotros hagamos de acuerdo a su voluntad, el día que nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, simplemente se acabó la autoridad que hay en nosotros. Amén. Porque es Dios quien comparte esa autoridad, como lo decía el pastor Fernando, ¿no? O Ferdi. Es Dios quien comparte esa autoridad, pero para hacerlo de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Entonces, sin duda alguna, cuando nosotros vemos a algún líder ejerciendo una autoridad fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios de Dios o de las normas de Dios, hay que tener bien claro de que el mismo Dios se va a encargar de sacar a ese líder, a ese juez,
a esa persona que está oprimiendo y que está yendo en contra de los principios y de la voluntad de Dios. Lo más triste es que teniendo tanta luz, conociendo tanto de la palabra, se actúe de esa manera, ¿no? Así es. Y creo que hay mayor responsabilidad también en el liderazgo, ¿no? Que Dios nos encarga. Ahora, no estamos lejos, nosotros también somos líderes. Claro. Sí. Y cada uno de nosotros tenemos un liderazgo. Algunos mayor, otros menor, pero hay gente que tiene liderazgo sobre su familia, sobre un grupo pequeño, sobre un distrito, una iglesia más grande, ¿no? Pero Sí, todos pastor. tenemos de alguna manera influencia. Ahí quisiera acuñar 2 puntos importantes, ¿no? Y la primera es, qué bonito que nuestra Universidad Peruana Unión haya incluido dentro de sus planes de estudio, carreras, la carrera de Derecho, ¿no? Y va a ser maravilloso que estos salones se llenen con muchos adventistas, porque necesitamos gente que con estos principios imparta justicia, y eso es muy maravilloso. Qué bueno, a Dios las gracias por este bonito don y por este regalo. Ahora, y la segunda, pastor, disculpe, antes de pasarle, es lo siguiente. Leíamos el libro Ministerio Pastoral, Testimonio para la Iglesia, y decía, la injusticia rompe voluntades. Si yo soy un líder y soy injusto, voy a romper la voluntad de mis seguidores. Si soy un padre y soy injusto, voy a romper la voluntad. Y recordemos que ser espiritual es ser voluntarioso. Lo espiritual es voluntad, es intención. Cuidemos mucho este aspecto. Cuidemos el no ser injustos, porque cuanto más justos seamos, no solamente Dios obrará en nosotros, sino quienes nos siguen podrán confiar más, no en nosotros, sino en la persona que Dios colocó, que puede ser tú. Claro. Pastor Arlan. No, gracias. Y también un punto que no tenemos que olvidar es que así como Dios juzgará a todo el mundo, nosotros también daremos cuentas a Dios. Amén. O sea, no hay nada oculto que nosotros podamos esconder de la presencia de Dios. Va a llegar el momento en donde cada líder, cada hermano, cada persona va a tener que rendir cuentas a Dios. Recuerda que Dios juzga nuestras acciones, las motivaciones, dice la sierva de Dios, que hay en nuestro corazón, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que estemos ejerciendo nuestra influencia, nuestro liderazgo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay algo que a mí me inquieta de los salmos y la verdad es que yo nunca digamos, lo he practicado, no sé si no me acuerdo. Pero los salmistas también oran pidiendo destrucción por sus enemigos, ¿no? Sí. Salmo 58 dice, ¿no? Versículo 6 dice así: quiebra Dios sus dientes en sus bocas, quiebra Jehová las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen, dice, sus saetas, que se rompan en pedazos, ¿no? Wow. O sea, destruye, ¿no? O sea, yo no soy el que puedo destruir, pero Señor, haz justicia también, ¿no? Sí. Yo creo que son, digamos, características de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justo. Pastor, en ese contexto en el que lee el Salmo, qué importante es comprender que en la tierra en el que vivimos, la consecuencia del pecado trae todos esos sentimientos que son reales. Sentimos eso. Si estoy manejando tranquilo, me chocan el carro y mi hijo se lastima porque me chocaron el carro, yo no tuve ningún error. Me cometieron el error a mí. Y hay esos sentimientos. ¿Y qué es lo maravilloso de las lecciones que estamos estudiando estos días? Que Dios nos dice, ven, dime, ¿qué necesitas? Y ahí viene el Salmo. Porque las personas que están pasando por momentos injustos, perder una casa, perder quizá un juicio, injustamente, cosas injustas. Perder un familiar porque un accidente. Por un accidente injusto, porque estaba ebrio. Hay emociones y sentimientos. Dios sabe que tú y yo sentimos muchas cosas. Pero ¿cuál es el consejo? Llévalo en oración. Ora, quita, agarra tu vaso y derrámalo. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Dios no te va a juzgar, Dios te va a abrazar. Pero recuerda que tu oración debe terminar reconociendo que Dios es justo. No solamente es quejarse, es decir, Dios, ya me quejé, pero yo recuerdo que tú eres justo. Yo recuerdo que tú eres amoroso. Ya vacié mi dolor. Ahora te pido que me des fuerza para seguir adelante y seguir firme en el don de la fe que me has entregado. Amén. O sea, amén. La indignación de la opresión no es malo.
Está bien, el salmista lo contempla, se indigna, se molesta, pero algo interesante que aprendemos de los salmistas es justamente de que ellos reconocen de que el único que puede aplicar la justicia con sus propias manos es Dios. Así es. Entonces ellos ven, ¿no?, todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, etcétera, con sus propias vidas, el contexto donde viven, y ellos le piden al Señor, Señor, ya pues, ¿hasta cuándo? Y justamente me llama la atención, dice, los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. En otras palabras, nosotros sabemos que al final, el final de todas las cosas, Dios traerá juicio. Y Dios realmente va a acabar la opresión, el maltrato de las personas. Gracias, Pastor Arlan. Pastor Ferdi, estamos llegando ya a la tercera parte de la lección que tiene que ver con el juicio de Dios desde el santuario. Pastor Ferdi, ¿qué tiene que ver el santuario con la justicia de Dios? Y ese es un tema bastante profundo, extenso, que creo que necesitamos también explorar, porque allí en el santuario nosotros encontramos ciertos elementos, ¿no?, que nos ayudan para poder encontrar que realmente Dios es un Dios justo y, claro, amoroso también, ¿no, Pastor? Pastor Fernando, Pastor Arlan, el santuario nos describe el plan de Dios para eliminar la injusticia, principalmente el pecado. Y la consecuencia del pecado es la injusticia, la angustia, el dolor, la opresión. Y qué maravilloso que este plan no fue un plan contingente que apareció después de, fue un plan gestado desde antes de la creación del mundo. El santuario nos revela el plan de salvación, es decir, Dios sabía, qué maravilloso, esto me encanta de Dios, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que iba a haber injusticia, angustia, accidentes por ebriedad, accidentes por negligencia. Dios sabe lo que estás pasando, y Dios desde antes de la creación sabía, y por eso en el santuario colocó la forma como es que tú y yo vamos a poder ser libres de toda esta angustia. Como mencionábamos en otro momento, ¿no?, estamos en un momento de demostración en quien confiamos, porque el momento de liberación vendrá cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Será un momento espectacular, y esta carga que sentimos así, como cuando no peleamos con alguien y pedimos disculpas y se elimina la carga, será multiplicado por mucho cuando Cristo venga y digamos: ah, nuestro Salvador, ahí estás. Justicia, amor, ahora sí. Y no nos decepcionaremos, como suele pasar en la tierra. Ahora, pastores, es interesante que la figura del santuario tiene algunos elementos interesantes que ya lo mencionó el pastor, ¿no?, Ferdi. El santuario era un lugar de perdón. El santuario era un lugar donde la persona que había cometido pecado iba, ¿no es cierto?, para pedir el perdón de Dios, ¿no es cierto? Pero también el santuario representa la restauración de la justicia. Por eso cuando todo aquel que no se arrepiente tiene su consecuencia, ¿no? Así es. Al final sabemos que Dios es justo, pero no por su justicia va a permitir que el pecador pues siga pecando, ¿no? Y siga haciendo daño. Y siga daños, exacto. Entonces la figura del santuario justamente era para que nosotros podamos ver con claridad el carácter maravilloso de Jesús. Y el carácter maravilloso de Jesús nos muestra que tenemos que imitarlo a Él, no siendo injustos, no practicando la injusticia, no viviendo con el pecado, al contrario, pidiéndole perdón y siguiendo, ¿no es cierto?, el ejemplo maravilloso de Dios. Amén. El arca del pacto tenía 3 elementos, dice el libro de Hebreos, ¿no? Así es. Tenía el maná, que era el sustento, la vara de Aarón, que era la dirección de Dios, pero también tenía las tablas de la ley de Dios, ¿no? Así es. Y cómo es que la justicia está basada pues bajo la plataforma de los 10 mandamientos de Dios. Sí, pastor, al comentario que usted hace a mí me causa alegría, pero a la vez preocupación saber que de manera más resumida y más simple podemos decir que los problemas que hoy tenemos, principalmente en la injusticia que estamos viendo hoy, es porque creemos tener más razón que Dios. Y es la violación directa a su ley, a su palabra.
tener más razón que Dios, creer, violamos su palabra. Así es. Porque, ¿qué pasó con Eva? Creyó tener más razón de parte de la serpiente que Dios. ¿Qué pasó con Adán? Creyó tener más razón al proteger a Eva y seguirla que Dios. Entonces la vida se resume en un asunto de ¿quién tiene razón? Si Dios tiene razón, entonces las cosas van para bien. Hay muchas personas que idealizan a Dios, ¿no? Crean a un Dios que justamente muchas veces lo utilizan así, crean a un Dios para su conveniencia. No, pero Dios no se va a molestar por esto. No, Dios no se va a molestar. Dios entenderá. Dios entenderá. No, Dios es amor. Idealizamos a Dios y confundimos realmente cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando se trataba de hacer justicia en el santuario, ahí el sacerdote dice que tenía en su pectoral 2 elementos, ¿no? El urín y el tumín, ¿no? ¿De qué se trataba, Pastor Ferdi? ¿Cómo esto revelaría prácticamente la justicia de Dios? 50%, 50%, ¿no? Representaba cada uno de ellos. Y se hacía una suerte de colocar la mano sobre uno de ellos y sacar y ver cuál era. ¿Quién es culpable? La respuesta de Dios, ¿no es cierto? Si tú o el otro. Interesante. Hoy no lo practicamos y podría ser algo escandaloso. Y creo yo esto es porque hay demasiada esoterismo en nuestro ambiente. La suerte se ha convertido en un sinónimo de magia, pero eran prácticas curiosas, interesantes y que funcionaban en su época. Hoy no lo practicamos, pero no significa que en la época en la que se practicó estuvo mal, ¿no es cierto? Y al final justamente acertaba, ¿no? Sabíamos, o sea, expresaba directamente quién era el culpable. Y me hace recordar también el momento cuando se eligió al reemplazo de Judas Iscariote. Exacto. Echaron, entre comillas, suerte. Yo creo que era el mismo principio que se tenía en el uso del urín y el tumín. Ahora, si nosotros lo aplicamos, Pastor Fernando, en nuestros tiempos, cuántos problemas nos meteríamos, ¿verdad? Pero es interesante, ¿no? Cómo es que el gobierno de Dios es en base a lo que es justo, ¿no? Lo que es justo. Pero obviamente a mí me llama la atención, me impresiona porque la justicia de Dios, no sé, no encuentro cómo explicar, porque está simplemente a una oración de distancia. Es decir, yo soy pecador, pero yo confieso mi pecado y yo me arrepiento. Y el Señor es amplio en perdonar, de limpiar nuestra maldad. Eso quiere decir que las personas que reciban la ira de Dios, las personas que serán destruidas, serán aquellas, como dice la lección, aquellas personas impenitentes. Impenitentes. O sea, aquellas personas que realmente ya rebalsaron la paciencia de Dios, no quisieron dejar sus pecados. O sea, siguieron en sus malos caminos, ¿no? Y eso es lo que nos llama la atención. Sí. Claro. Si un día nosotros nos perdemos, si un día el Señor derrama su ira contra nosotros, será porque realmente fuimos muy tercos, muy obstinados en no pedir perdón. Así es, pastor. Y aquí quisiera acuñar una frase, ¿no? Al cielo no van la gente buena. No va a ir al cielo la gente buena, porque hay gente mala que hace cosas buenas. Al cielo van los obedientes, y los obedientes de todo corazón. ¿No es cierto? Así es. Por eso es que la persona que se centra en sí misma y no da razón a Dios, camina sin temor a las consecuencias. Y cuando Cristo venga... Y el santuario tenía eso, ¿no? Era una mezcla de misericordia y la justicia de Dios también, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, así que, queridos amigos, de esta manera llegamos al final del estudio de la lección número 6 de esta semana. Siguiendo el siglo de aprendizaje, vamos ahora con el Aplica. Pastor Arlan, acá hay una pregunta en el día viernes. Dice, ¿por qué es importante no confiar en los medios humanos? Instituciones, autoridades, movimientos sociales, sino más bien buscar sabiduría y soluciones finales en la justicia de Dios para este mundo. Bueno, como hemos aprendido en la lección, la verdadera justicia la encontramos en el mismo Dios, en nuestro Dios. Y no hay cosa más linda de ir a Él. Porque si bien es cierto,
Si vamos a los seres humanos, podemos encontrar imperfección, todos somos imperfectos, podemos encontrar injusticia, pero con Dios nunca nos va a fallar. Así que la mejor recomendación es ir a Él. Gracias, Pastor Ferdi. ¿Qué implicancias o implicaciones prácticas podemos extraer de la verdad, dice, de que el santuario es un lugar de juicio divino? La descripción de cada uno de los eventos, el Yom Kippur, que era el evento más importante, describe que los pecados y la maldad serán sacados de aquellos quienes confiaron en Dios, y que un día esos pecados serán sencillamente eliminados. La instauración de un nuevo reino, de un nuevo sistema perfecto, como consecuencia del plan de salvación, nos mostrará que el santuario realmente tenía un propósito divino y que hoy creemos por fe que es así, pero que un día, cuando Azazel sea echado, el juicio caerá sobre el instigador y el originador de todo mal. Y ahora podemos confiar, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y Él es el mismo que intercede en el santuario celestial. Así es. Y está haciendo esa obra maravillosa del sacerdocio del Antiguo Testamento. Amén. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar Sí, pastor. socorro. Y a lo que usted menciona, ¿por qué? Porque es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor y está en el santuario, y Él no va a dejar que aquellos quienes confiamos en Él escapemos de su cuidado. Va a hacer todo lo posible, y esa es la seguridad que tenemos, de que nuestro hermano mayor es el que está intercediendo por nosotros. Gracias, queridos pastores. Vamos ahora con el CREA. Muy bien, amigos. Pastor Arlan, tal vez una actividad práctica que nos lleve a poner, valga la redundancia, en práctica la lección de esta semana. Así es, si todo esto solamente lo dejamos aquí y no lo llevamos a la práctica, como que falta ese ingrediente principal, ¿no? ¿Qué te parece si con tu familia o con tu grupo pequeño, tu unidad de acción, planificas en la obra misionera que tú vas a compartir con las personas durante estos días o esta semana? ¿Por qué no compartes una experiencia en donde realmente sentiste que Dios fue justo contigo? Y de esa manera vas a recordarle a la otra persona que no hay cosa más preciosa de ir a la justicia de Dios, porque Él no te falla. Él siempre cumple sus promesas. Así que yo creo que el testimonio, la manera de testificar cómo Dios ha sido bueno con nosotros, puede ser un medio de expresar la justicia de Dios. Amén. Amén. Pastor Ferdi. Agregar a las oraciones, agregar a nuestras oraciones expresiones como Dios poderoso, Dios libertador, Dios de los ejércitos, expresiones que nos ayuden a recordar que Dios es justo, es poderoso, que Dios va a hacer justicia en su momento. Y al ir a descansar, o sea, antes de dormir, repasar e imaginar cómo será la venida de Jesús. Porque la imaginación es una herramienta muy poderosa para poder fortalecer nuestra fe. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias por habernos acompañado durante esta lección, que sin duda tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Así que vamos a dar por finalizada esta lección y vamos a hacerlo con una oración. Pastor Arlan, diríjanos en la última oración. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, porque la lección de esta semana nos ha hecho recordar de que Tú estás siempre de nuestro lado y esperas de nosotros, Señor, siempre rectitud, ayudar al oprimido, ser instrumentos Tuyos, Señor, de bendición. Y gracias porque también a través del santuario recordamos, Señor, de que Tú estás intercediendo por nosotros y que muy pronto, Señor, vendrás a buscarnos y la injusticia, la maldad, el sufrimiento llegará a su fin. Gracias, bendice a cada persona que nos está acompañando en este momento y quédate con cada uno de nosotros. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.